Muy buenas a todos, hoy queremos compartir con vosotros las 6 fases que conlleva la realización de un proyecto de decoración. Como veréis, tiene algunos matices distintos a lo que es un proyecto de interiorismo. Y a continuación, Carlos introducirá la primera fase. Fase 1. Toma de contacto. En primer lugar, necesitamos conocer cuáles son vuestras intenciones, qué queréis que abordemos, qué espacios que queréis que intervengamos. Y en este sentido, nos resultará de gran utilidad que podáis compartir con nosotros unos planos de distribución que tengáis de este espacio o de la vivienda a intervenir, juntamente con algunas fotografías del estado actual en el que se encuentran la vivienda. Tras la recopilación de información de esta primera fase, podemos ya pasar a la fase 2, que es la valoración económica del proyecto. Y en este sentido, os vamos a facilitar dos documentos. Por un lado, los honorarios del proyecto de decoración, es decir, todas las etapas que vamos a tener que abordar para definir los detalles de un proyecto, este trabajo, qué valoración le vamos a dar. Y por otro lado tendréis otro documento que os habremos preparado, que es con la valoración económica de la estimación de la ejecución del proyecto, es decir, valoraremos todos y cada uno de los elementos que creemos que vais a precisar, que el espacio va a precisar a nivel de mobiliario y complementos para ser decorado, a precios promedio, de rangos promedio que tenemos habitualmente en nuestro estudio, para que tengáis estas dos informaciones y podáis tomar una decisión en relación a poder tirar adelante o no con la siguiente etapa, que sería empezar a trabajar el proyecto decorativo. Pues bien, llegamos ya a la fase 3. En esta fase empezamos ya con todo el equipo a ponernos en marcha y nos desplazamos al emplazamiento donde tenemos que intervenir y pasamos a tomar medidas. Recordaros que hay como dos maneras de tomar medidas hoy en día. Una de ellas es la tradicional, con el metro y haciendo un croquis. Esto en el caso en el que no dispongamos ya de un documento, nos desplazamos y hacemos un croquis, tomamos medidas de modo tradicional, y luego, en el caso de que el proyecto ya tenga una cierta complejidad, de un tamaño ya considerable, se hace necesario desplazarnos con un escáner de nube de puntos, ¿vale? Esto es una herramienta que nos resulta muy útil, porque nos da una fotografía perfecta y al milímetro de lo que es el espacio interior. A continuación pasamos a hacer una entrevista con vosotros, aquí en el despacho, donde os hacemos una entrevista, dijéramos, para obtener un retrato de cuáles son vuestras necesidades, cuáles son vuestras inquietudes, de qué manera pretendéis habitar el espacio. Y fruto de esto nos va a generar un guión que nosotros vamos a poder tirar de él y obtener el máximo de información. De gran utilidad nos resulta tener una selección de imágenes de referencia, es decir, cuál es vuestro ideario estético, vuestras referencias visuales. Y para ello es de gran utilidad herramientas como, por ejemplo, el Pinterest o Behance o otro tipo de herramientas, o simplemente un PowerPoint con una selección de aquellas imágenes que os resulten cautivadoras, que os resulten inspiradoras, y dijéramos, nosotros nos las trasladáis y a partir de ahí podemos filtrar, destilar cuál es vuestro estilo y cuáles son vuestras inquietudes a nivel estético. En una propuesta decorativa como la que estamos abordando, se puede dar el caso de que becamos con alguna serie de objetos de otros emplazamientos que tengamos que tener en consideración a la hora de desarrollar el proyecto de ese espacio en concreto, con lo cual estamos hablando de, por ejemplo, obras de arte, sofás, piezas que sean especiales, que tengan un carácter singular que vosotros le queráis dar y conferir a ese proyecto decorativo. Con lo cual, esas medidas, esas fotografías van a ser necesarias también para acometer lo que es el proceso creativo y el proceso de diseño. Pues bien, una vez recopilada toda esta información que acaba de comentar Bernat, entraríamos en la fase 4. En esta fase ya entramos en los detalles de la propuesta decorativa. En primer lugar, abordaríamos una propuesta de distribución en planta de mobiliario y otros complementos, ¿de acuerdo? Una vez esta distribución en planta estuviera consensuada, ya pasaríamos a
detallar los alzados. Los alzados vienen a ser una descripción pormenorizada de qué es lo que va a estar pasando en cada una de las 4 paredes de cada uno de los espacios donde vamos a intervenir. Es decir, cómo van a ser el eventual mobiliario que diseñemos a medida, cómo va a interferir pues, con la propuesta de iluminación decorativa, con los muebles de complemento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que ya veréis en ejemplos que realizamos unos alzados muy detallados y muy didácticos para que se pueda entender muy bien la propuesta. Juntamente con estos alzados abordaríamos también una propuesta de eventual modificación de instalaciones que en ocasiones debemos modificar para alojar estos nuevos espacios que estamos proponiendo. Y por último finalizaríamos esta fase 4 con el plato fuerte, que es la propuesta de materiales, es decir, todos los tejidos, todas las alfombras, todo el mobiliario, elementos de iluminación decorativa, en fin, todo la amalgama de texturas, de materiales y de elementos que van a formar parte de esta propuesta decorativa. En este sentido, comentaros que os lo vamos a proponer todo en este estudio, es decir, no os vamos a ir de un showroom a otro a elegir estos elementos, sino que en nuestro estudio tenemos información y muestras de todos los materiales y todas las marcas, tanto nacionales como internacionales, para poder hacer esta combinación a medida para vosotros. Llegamos ya a la fase 5. En esta fase podemos acometer la renderización de los espacios, que no deja de ser una representación visual en 3 dimensiones. Estaremos casi hablando de un 95% de imagen que se asemeja a la realidad, de lo que es toda la descripción exhaustiva del proyecto de decoración. Pensad que hoy en día disponemos de bloques, disponemos de elementos, dijéramos ya tridimensionales, que los podemos ir incorporando a lo que es la renderización del espacio del cual hemos ido trabajando, y de él se puede generar una representación tridimensional casi perfecta que nos permite pues, tener esa visualización completamente fidedigna de lo que es el proyecto que hemos desarrollado. Pues bien, abordadas ya las anteriores, pasaríamos ya a la última, la sexta fase, que consistiría en la valoración económica de las partidas, es decir, valoraremos económicamente todos los elementos que hemos propuesto en fase de proyecto para tener este resumen económico de lo que va a representar la ejecución, la puesta en marcha de toda esta propuesta decorativa. Pues bien, os preguntaréis cuánto se tarda en realizar un proyecto de decoración. Depende un poco de la complejidad, obviamente, tanto del espacio como de la envergadura de lo que es el proyecto en sí. Más o menos de 1 a 3 meses es lo que se estipula como habitual para poder, dijéramos, tomar todas las decisiones y para quemar todas las etapas hasta llegar a un proyecto ya completamente definido. Muchas gracias, hasta aquí las 6 fases de lo que es un proyecto de decoración. Esperemos haber resuelto vuestras dudas y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.